¿qué tal? Bendiciones en este miércoles, ya mitad de semana, miércoles 10 de mayo del año 2023. Seguimos en este tiempo de Pascua, en esta quinta semana, justamente de este tiempo de gracia, este tiempo de dicha que el Señor nos regala. Es un gusto saludarles, mi nombre es Jorge Isaac González y hoy vamos a reflexionar un poquito sobre el Evangelio de este día justamente, que es un Evangelio riquísimo y es una de las analogías más bellas y más reveladoras que Jesús nos regala. Dice el capítulo 15 del Evangelio según San Juan que Jesús empieza a hablar con sus discípulos y les dice que Él es la vid y nosotros los sarmientos. Tal vez en muchos países no tengamos pues justamente esa referencia tan marcada de lo que es justamente la vid y los sarmientos, pero la vid es justamente la planta de la uva. Esa planta tiene como un núcleo central, un tronquito, por decirlo de alguna manera central, y él se empieza a ramificar y de ahí esas ramas se llaman sarmientos y ahí brota justamente las uvas y bueno, pues el fruto propiamente de la vid. Qué importante es entender en primer lugar que no podemos dar ningún tipo de fruto, no podemos ser capaces de producir en estos aspectos del Evangelio si no estamos pegados directamente a Jesús, si no estamos unidos a su gracia, si no nos mantenemos en oración, si no leemos su palabra, si no pues nos dedicamos a vivir los sacramentos. Cada una de esas cosas, cada uno de esos regalos, pues justamente se convierten en esa savia, en esa fuerza vital, en esa gracia que nos permite a cada uno de nosotros poder dar ese fruto que el Señor quiere de nosotros. No podemos trabajar de maneras aisladas. No podemos pensar que nosotros tenemos esa capacidad por nuestros propios medios, sino que más bien emana de esa gracia de Dios que a través del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, fluye en nuestra vida, despierta nuestros carismas, anima nuestros talentos, nos impulsa justamente a ser testimonio, a que inclusive a pesar de no usar las palabras, evangelizar con nuestros comportamientos, evangelizar con nuestras acciones, evangelizar con nuestros silencios también. Eso es lo primero importante. Y sobre todo que es necesario entender que cada uno de nosotros ha sido colocado para dar fruto. Ahora bien, en esta parte también tenemos que entrar en un aspecto de seriedad y sobre todo de valoración, que es ¿qué es dar fruto? Es dar más allá de lo que nosotros, pues justamente, o mejor dicho, ir un paso más allá de lo que tal vez muchas personas pueden hacer. Es el hecho de poder hacer algún gesto, alguna pues, algún, alguna buena acción por la construcción del reino. Y no se trata de pensar en obras enormes, no se trata pues, de levantar grandes edificios o de justamente pues transformar o tocar la vida de millones de personas. Evidentemente, si el carisma se da y la posibilidad se da, pues bienvenido sea. Pero bien dice la Biblia que inclusive cuando toquemos el alma de una persona, cuando logremos acercar a Dios a una persona, ahí pues ya también estaremos cumpliendo esa misión de dar fruto que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Es esa disposición de poder o de poner, mejor dicho, mi vida al Señor y a través de ella, pues impactar, hacer que yo me convierta en ese espejo o esa superficie donde refleje el brillo de Cristo que transforme y cambie a aquel que tiene ese contacto con nosotros. Eso es quizá el primero de los elementos que nos enseña justamente ese texto, el vincularnos a Dios y el actuar. Muchas veces nosotros, incluso con los que participamos de grupos parroquiales y demás, pues en ese corre-corre y trajín de querer hacer muchísimas cosas, pues tal vez esas oraciones iniciales, por ejemplo, y hablo de situaciones que hemos vivido, que tal vez inclusive el hecho de hacer una oración inicial se convierte en un requisito de 10 segundos o de un minuto, porque hay que hacerlo. Y no verdaderamente esa posición o esa pues iniciativa de poner ante el Señor nuestras acciones. Orar nunca va a ser un requisito o algo que debamos hacer, sino es un don y una gracia que nos da Dios. Y no podemos servir a Dios
si no nos comunicamos con Él. Yo creo que ninguna persona, un arquitecto no puede construirle la casa de los sueños a aquel que lo contrata sin conversar con ellos y bueno, qué quieres y qué deseas y cómo lo deseas. Lo mismo pasa con nosotros. ¿Cómo podemos nosotros asumir lo que Dios quiere de nosotros si no nos damos el tiempo de hablar con Él, de comunicarnos con Él, de pedirle que nos ilumine? Eso como primera parte. La segunda, que es una palabra que creo que sintetiza y es muy valiosa para toda nuestra experiencia de fe, es la palabra permanece. Esa palabra es vital en la vida de la iglesia. Permanecer junto a qué? Bueno, ya hablamos como el tema de los sarmientos, permanecer junto a David, permanecer siempre recibiendo esa gracia y permanecer principalmente en los momentos de persecución, en los momentos de prueba, en los momentos de debilidad, en los momentos de fragilidad, en los momentos de duda. Ahí es donde verdaderamente podemos encontrar esa fuerza para seguir adelante. Hoy se nos invita o se nos enseña en un mundo de lo desechable a que a la primera dificultad, a la primera situación difícil, a la primera tormenta, pues dejar todo botado. Eso ocurre en los matrimonios, en los trabajos, en las carreras, en los estudios, en todo. Evidentemente hay que reflexionar sobre hasta dónde se puede llegar, hasta dónde se puede, pues justamente asumir qué puede cambiar, qué puede mejorar. Pero lo cierto es que hoy se nos invita, el mundo nos enseña o nos quiere dar a entender que no tenemos por qué complicarnos la vida, que no tenemos por qué estar reconstruyendo, no tenemos por qué estar reparando. A la primera fisura, la primera situación hay que cambiarlo, hay que quitarlo, hay que desecharlo. Hoy no, Jesús nos indica que es necesario permanecer. Y si usted está metido en temas de iglesia y en grupos parroquiales o incluso de pues, tal vez no necesariamente tiene que estar metido y no es obligatorio que usted esté metido en un grupo pastoral para ser un buen católico o ser un buen cristiano. Pero lo cierto es que hoy, ante el panorama de tantas circunstancias que enfrentamos, tanto dentro como fuera de la iglesia, a veces nos pueden entrar dudas, nos pueden entrar ganas, como decimos popularmente, de salir corriendo. Pero volvemos a esa palabra del Señor, permanecer, mantenerse. ¿Firme qué? Firme a Cristo, firme a sus enseñanzas, firme a aquello que nos reveló, firme a aquello que nos enseñó y firme a aquello por lo que Él se entregó por cada uno de nosotros. Es importante levantar la mirada y no dejarla en el sacerdote, en el diácono, en el coordinador, en el obispo, incluso en el papa, porque él como humano también se puede equivocar. Pero lo cierto es en ese aspecto que nuestro compromiso es con Cristo que nos llama y que aún en la fragilidad humana que se denota en muchas circunstancias, Él sigue reinando y Él sigue manteniéndose firme. Él sigue demostrando que sigue reinando. Él sigue manteniéndose a pesar de las adversidades. Porque ha sido su promesa. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Entonces, ante todas esas ideologías que quieren meterse dentro de la iglesia, ante todas aquellas personas que quieren pues justamente robarnos la fe, robarnos la paz, ante todas aquellas personas que quieren sobrefilosofar las escrituras y querer quitarles ese sentido de plenitud, queriendo arrebatar el sentido de una divinidad que es capaz de cualquier cosa, porque es Dios, que quieren racionalizarlas excesivamente, que no piensan en verdaderamente en ese aspecto sobrenatural de la presencia de Dios encarnado. Aquellas personas que siguen queriendo torcer las enseñanzas del Señor para satisfacer sus necesidades de ego, sus necesidades pues justamente de querer mostrarse intelectualmente superiores a los demás. Todas esas cosas a veces tenemos que enfrentarlas, pero es en la fe y en la perseverancia de lo que Cristo enseñó, en lo que podemos seguir adelante. Es un momento de oración.
de orar por nosotros mismos en primer lugar, para no aflojarnos, para no soltarnos de la barca del Señor, para mantenernos firmes en aquello que nos ha enseñado, para orar por aquellos que guían, que pastorean, para que sean dóciles a las enseñanzas del Señor, y por aquellos que no le conocen, para que puedan encontrarle y también unirse como esos sarmientos a esa vid verdadera de la que emana justamente toda la buena, toda la gracia y todo lo bueno que puede llegar al hombre. El tiempo de Pascua nos invita a entender que Cristo vive, que Cristo está entre nosotros, que Cristo nos sigue hablando y quiere seguir tocando la puerta de nuestro corazón. Pidámosle nosotros al Señor esa fortaleza de mantenernos firmes junto a Él y ser testimonio en un mundo que tanto lo necesita. Que aunque lo quieran negar, sabemos que es el único en el que encontraremos palabras de vida eterna, como decía San Pedro. Pidámosle al Señor permanecer en nuestras circunstancias, en las adversidades, siempre con la mirada puesta en esa guía del Espíritu Santo que nos llevará a cumplir la misión que Dios tiene para nosotros. Permanezcamos en el Señor. Bendecido miércoles.